Hola, ¿cómo están? Espero que descansando bastante. Hoy vamos a trabajar la función lineal y afín. Como ven, estamos avanzando bastante rápido. La idea sería trabajar esta y la siguiente semana para ya terminar con el eje de álgebra y funciones y a vuelta de vacaciones ya volver con todo y comenzar con el eje de geometría, que es bastante pesado, y con el eje de probabilidad estadística, que es bastante más rápido de ver, a mi consideración, obviamente. Así que vamos, que se puede, esto está relativamente sencillo, ¿sí? Porque una función, o sea, partiendo por el concepto de función, es una relación entre dos conjuntos. Obviamente aquí vamos a tener un dominio y un recorrido. El dominio es el conjunto de salida de la función, o sea, el primer conjunto que se va a relacionar con otro, ¿sí? A ese le llamamos dominio. Al segundo conjunto se le suele llamar codominio, ¿sí? Porque no necesariamente todos los elementos de este codominio están relacionados con alguno del dominio, ¿sí? Pero sí existe una relación de todos los elementos del dominio con algún elemento del codominio, ¿ok? Y esta relación tiene que ser única, es decir, cada elemento solo tiene una relación. Por ejemplo, el 1 con el 2 con el 4, el 3 con el 6, el 4 con el 8 y el 5 con el 10. Para que sea una función, la relación tiene que ser de cada elemento del dominio, de todos, absolutamente todos los elementos del dominio, solo con un elemento del codominio. A estos elementos del codominio se les llama imágenes de cada elemento y el conjunto de todas las imágenes se llama recorrido. ¿Claro? Entonces muchas veces cuando el codominio coincide con el recorrido, hablamos solamente del recorrido. ¿Ok? Entonces la función se puede expresar de esta manera, como la relación de conjunto con flechitas, o se puede expresar de forma algebraica, donde en este caso f de x es la función, f es el nombre de la función, f de x es la forma de la imagen de la función y 2x es la forma algebraica que nos permite convertir cada elemento del dominio en el recorrido, es decir, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8 y 2 por 5, 10. Así, cualquier elemento X que pertenezca al dominio, puedo encontrar el correspondiente en el codominio, ¿sí? Entonces, X es el elemento que pertenece al dominio y f de X, que es todo el resultado, sería del recorrido. También se puede escribir como y igual a 2x. O sea, el f de X mantiene el nombre de la función. Por eso es que lo escribimos así. La función de un valor X en específico. Pero cada par ordenado es un y igual a la función, que sería 2x, donde y es la imagen de un número X llamado preimagen. O sea, por ejemplo, el 2 es un X, por lo tanto es preimagen del 4 que es el Y. El 4 es preimagen del 8. El 6 es imagen del 3. ¿Sí? Entonces, si hablamos del recorrido, los elementos del recorrido son imágenes de los elementos del dominio. ¿Sí? Ahora, nos vamos a enfocar hoy día en la función lineal y afín. En este caso, la función lineal y la función afín son muy parecidas. La función lineal es de la forma un número por x, como la que acabamos de ver. 2 por x es una función lineal. Y la función afín es de la forma ax más c, es decir, multiplicamos a por cada elemento del dominio, pero le sumamos un número o le restamos un número. Al final podría ser un número negativo también. Entonces, por ejemplo, si f de x es igual a 2x, es una función lineal, porque solo estoy multiplicando un número por el valor de x. En el caso de la función afín, tendríamos que agregarle la suma o resta de un número, por ejemplo, 2x más 3. Así las podemos diferenciar en la forma algebraica. Si la vemos que solo se está multiplicando por un número, es lineal. Si se está multiplicando por un número y además se le está sumando o restando algo, es afín. Ahora, yo puedo calcular elementos de la función lineal, dada desde los reales a los reales, reemplazando cualquier número en el valor de x. Por ejemplo, podríamos darle algunos valores como menos 1, 0, 1 o 2. Podría ser una fracción o un decimal también. Eso a gusto del consumidor y de lo que necesitemos en los ejercicios en particular. ¿Sí?
Por ejemplo, si x vale menos 1, entonces yo reemplazo el valor de x aquí y aquí. Donde esté el x lo reemplazamos y sería 2 por menos 1, que sería menos 2. Por lo tanto, el valor de f de x sería menos 2. Hago lo mismo con el 0, 2 por 0 es 0, por lo tanto la imagen del 0 sería 0. Hago lo mismo con el 1, 2 por 1 es 2, la imagen del 1 sería 2. Y hago lo mismo con el 2, 2 por 2 es 4, así que la imagen del 2 sería 4. Puedo hacerlo con cualquier número, o sea, si fuera un medio sería 2 por un medio, que sería 1. Si fuera 0,7 por 2, 1,4. Y así, con cualquier número que tengamos, solo aplicamos la fórmula de la función y obtenemos la imagen. Todos estos son pares ordenados, donde x es el primero e y el segundo. Por lo tanto, los podríamos también anotar como menos 1, menos 2, 0,0, 1,2 y 2,4. Y por lo tanto los podríamos graficar. Menos 1, menos 2, 0,0, 1,2, 2,4. Y si se fijan, formamos una línea recta. Por eso se llaman lineal, porque la gráfica es una línea. Ahora, para graficar una función, solo necesitamos 2 puntos. ¿Ok? No es necesario sacar 4 como lo hicimos en este caso. Por 2 puntos pasa una única recta, por lo tanto, podemos solo sacar 2 puntos de la función y la podemos graficar. Ahora, todas las funciones lineales pasan por el 0,0. Por lo tanto, ya tienes un punto. Así que con un punto más ya podríamos graficar la función. ¿Ok? En el caso de la afín es la misma idea. Le doy valores a la x, en este caso le di los mismos valores, menos 1, 0, 1 y 2, y los reemplazamos en la función. La diferencia con la anterior es que ahora tengo que sumarle 3. Por lo tanto, sería f de menos 1 sería 2 por menos 1 más 3. 2 por menos 1 es menos 2, más 3 sería 1 positivo, así que la imagen del menos 1 aquí sería 1. Si reemplazo el 0, 2 por 0 es 0, más 3 sería 3. Así que la imagen del 0 aquí es 3. Si reemplazo el 1 me daría 5. Y si reemplazo el 2 me daría 7. Entonces los pares ordenados cambian. Los pares ordenados de esta función serían el menos 1,1, el 0,3, el 1,5 y el 2,7. En ambas funciones lo que decimos es que estos puntos pertenecen a la función. Es decir, el 2,4 pertenece a la función 2x, el 0,3 pertenece a la función 2x más 3. Pero podemos hacer lo mismo. Vamos a graficar menos 1,1, 0,3, 1,5 y 2,7. Y si se fijan, la gráfica también es una línea. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Es que una está más arriba que la otra. Si se fijan, es como la misma función, como la misma recta, pero está más arriba. Y esto es porque la base, 2x, es la misma en ambos casos. Solo que a esta le sumamos 3, por lo tanto se eleva, ¿sí?, sobre el eje Y 3 hacia arriba. Si este número fuera negativo, la recta bajaría. Entonces lo que hacemos es trasladarse dependiendo del parámetro c. Como se pueden dar cuenta, la función afín no pasa por el 0,0. Es decir, siempre va a estar más arriba o más abajo pasando por el y. ¿Ok? Ahora, siempre la intersección con el eje y va a ser el valor de c. En este caso es 0,3, ¿sí?, porque el c es 3. Ahora, si fuera 2x menos 7, la intersección sería en el 0,-7. Si la intersección, o sea, si este número fuera 5 más 5, entonces la intersección sería 0,5. ¿Ok? Otro ejemplo. Si tenemos la función lineal igual a menos x y la función afín igual a menos x más 5. Ya con solo mirarla podemos ver que la función afín va a estar 5 unidades arriba del 0,0. ¿Sí? Entonces su intersección con el eje Y va a ser 0,5. ¿Ya? Entonces veamos, vamos a aplicar los mismos números y vamos a resolver. Menos x es solamente cambiarle el signo al valor de x. Por lo tanto, f de menos 1 sería 1 positivo. F de 0 sería 0. Recordemos que menos 0 no existe, el 0 es neutro. Y
f de 1 sería menos 1 y f de 2 sería menos 2. Ahí está. Los pares ordenados en este caso serían menos 1,1, 0,0, 1, menos 1 y 2, menos 2, que son elementos de la función. Obviamente podríamos sacar más, porque si está dado de los reales en los reales, o en los racionales a los racionales, la función puede tener los números que nosotros queramos. ¿Okay? Y los podemos graficar también. Tendríamos menos 1,1, 0,0, que siempre es parte de la función lineal, 1, menos 1 y 2, menos 2. Fíjense que en este caso la recta es decreciente, o sea, va bajando así como avanzamos en el x. Esto pasa por el parámetro a. Cuando es negativo, la función es decreciente. En el caso anterior, este número era positivo, por lo tanto era creciente. Y va subiendo así como avanzábamos en el x. ¿Okay? Veamos el caso de la función afín. Reemplazamos los mismos números. Y tendríamos f de menos 1 sería menos 1, que es 1 positivo, más 5 sería 6. F de 0 sería 0 más 5, que es 5. F de 1 sería menos 1 más 5, que es 4, porque se restan y se conserva el signo del mayor. Y f de 2 sería 3, por lo mismo, menos 2 más 5 es igual a 3. Pares ordenados entonces tendríamos menos 1,6, 0,5, 1,4 y 2,3. Igual podríamos sacar más, pero son elementos que pertenecen a la función. Ahora, si la graficamos, menos 1,6 partiríamos acá arriba, 0,5, si se fijan, la intersección, como lo habíamos dicho, va a estar en 0,5, 1,4, 2,3. Y si graficamos, tendríamos una recta también decreciente. Como podemos ver, el hecho de que sea creciente o decreciente depende del parámetro a. Veamos algunas conclusiones a las que podemos llegar con la función lineal y afín. La gráfica siempre va a ser una recta. Siempre, siempre, siempre. Jamás va a tener una función lineal o afín que dé otra gráfica. Siempre va a ser una recta. ¿Sí? Ahora, va a ser creciente si el parámetro a es positivo. Es decir, en la función lineal, si es ax, va a ser una función positiva hacia arriba. Va a ser decreciente si el a es negativo, ¿sí? O sea, va a ir hacia abajo. Y va a ser constante si el parámetro es 0. Es decir, va a ser paralela al eje x. ¿Ok? Si el parámetro b nos indica el desplazamiento hacia arriba o hacia abajo de la función lineal asociada. Es decir, si f de x es igual a por x y g de x es igual a ax más b, si se fijan, esta es la función lineal asociada a esta afín, porque tienen la misma base, solo que a esta le sumo algo. ¿Sí? Entonces, el desplazamiento va a ser hacia arriba si el b es positivo y hacia abajo si el b es negativo. ¿Ok? Entonces, si tengo la función lineal fx, ahí está, y la función lineal g de x, va a estar desplazada en la misma recta, solo que desplazada con una distancia de b. Si b es positivo, va a ser hacia arriba, si b es negativo, va a ser hacia abajo. Y la función lineal es una forma de representar dos variables directamente proporcionales x e y. Esto nos da una nueva visión de la proporcionalidad. ¿Por qué? Porque y es igual a por x, en este caso la función lineal. Entonces quiere decir que y dividido en x, dividido por x aquí, es igual a. Y esta sería nuestra constante de proporcionalidad, que en la función se llama pendiente. El cociente entre la distancia y la distancia x de una función lineal es la pendiente, pero también coincide con la constante de proporcionalidad en dos variables que son directamente proporcionales. Ejemplo de ejercicio. Considera la función f cuyo dominio es el conjunto de los números reales, definida por f de x igual a 2x menos 3. Es una función afín. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa la gráfica de f? ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que mirar para poder reconocer la gráfica aquí? Bueno, lo primero es reconocer que la función es creciente o decreciente. ¿Ok?
Para eso miramos el parámetro a, es decir, el número que está multiplicando a x. Si este número es positivo, la función es creciente, crece. Si este número es negativo, la función decrece, va bajando, ¿sí? Este gráfico decrece, este crece, crece y crece. Este caso es positivo, por lo tanto crece. Así que descarto la alternativa A de inmediato. No puede ser porque esta función es creciente. Luego puedo ver con el menos 3 que esta gráfica va a tocar al eje Y en el punto 0, menos 3. ¿Sí? Por lo tanto, descarto la B, porque la B pasa por un número entre el 0 y el 1. Así que no está en el menos 3. En cambio, esta sí pasa por el menos 3 y esta también pasa por el menos 3. Entonces nos falta un dato. ¿Cuál es la diferencia entre esta gráfica y esta gráfica? Esta gráfica dice que el punto 2,1 pertenece a la función y esta dice que el 2,0 pertenece a esta función. Entonces habría que ver cuál es la imagen del 2 en esta función. Así que vamos a calcular f de 2. 2 por 2 es 4, 4 menos 3 es 1. Por lo tanto, el punto es 2,1. Este pasa por el 2,1, por lo tanto, esta es nuestra función. La alternativa C. ¿Y listo? Eso es todo por hoy. Espero que lo hayan encontrado fácil. Realmente es cosa de conocer un poquito los parámetros de la función. Y la mayoría de los ejercicios tiene que ver con eso o de reemplazar algún valor y encontrar algún valor de la función. Así que vean los ejercicios que están en la descripción del video y traten de hacerlo. Cualquier duda, pregunta, consulta, comentario, sugerencia, pueden hacerla y yo trataré de ayudarles de la mejor manera. Cuídense mucho, que tengan un excelente día. Nos vemos mañana. Chau, chau.